¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy tenemos un programa muy especial. El tema de la pandemia sigue pegando fuerte no solo a todo el país, sino también a la ciudad de Rosario y a una zona de la provincia de Santa Fe. Hoy vamos a charlar varios temas, también algunos sectores que están complicadísimos con el tema de la pandemia, que todavía no encuentran la forma de reestructurarse o por lo menos mantenerse en flotación, digamos, entre ingresos y gastos. Por eso lo vamos a tener al secretario general de Gastronómico para charlar de cómo en Santa Fe y en la provincia se viene manejando. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, bueno, una semana muy particular, sobre todo porque en las últimas horas el gobernador ha anunciado la suspensión de los encuentros familiares y afectivos en la ciudad de Rosario. En el departamento Rosario queda ahí en la nebulosa, porque la Nación dice que también es para el Gran Rosario. Se metió la Nación ahora, ¿no? Sí, sobre todo porque ahora hay un mapa por zonas de todo el país donde figura lo que se llama la zona de transmisión comunitaria. Antes teníamos una transmisión local y otra por conglomerado. Ahora es zona por transmisión comunitaria. Y la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, puso a Rosario y el Gran Rosario en el mismo lugar que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en el mismo lugar que Chaco. Y no son iguales. No, nosotros decimos que no. A ver, hay una diferencia astronómica. Sí, básicamente, pero el problema es que Rosario, en lo que va del mes, tuvo más que el doble que en los 3 meses anteriores. Y ese es el dato preocupante, porque no solamente Rosario, sino algunas localidades aledañas, que son las que se han disparado. Hay lugares que no tenían un solo caso, pueblos chiquititos que no llegan a 7.000, 8.000 habitantes, y ahora tienen 70 casos en la provincia de Santa Fe. En el sur de la provincia se han disparado esta semana los casos, se decía siempre del 15 de julio al 15 de agosto. Bueno, estamos en el medio de esa situación y a partir de eso se han tomado varias medidas. Algunos dicen que blindaron la provincia de Santa Fe, salió un decreto en las últimas horas, por ejemplo con el tema de las multas, el tema de los barbijos. Trascendió por todo el país lo que pasó en Rafaela por el Día del Amigo, donde fueron a comer y pusieron música, empezaron a bailar. De hecho, había una funcionaria que presentó la renuncia, se la aceptaron, una funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia, y esto motivó, entre otras cosas, que ahora la provincia haya tomado la determinación de hacer cumplir el decreto que ya estaba vigente desde el 15 de abril. Sí, nadie aplicó ninguna multa antes. Esa es la verdad. Bueno, pero a ver, el tema de las multas en muchos países dio muy buen resultado. En España te ponían multa creo que hasta 300 euros, es mucha plata. Sí, hay que ver si se pagan, porque acá la provincia dice que la primer multa 4.000 pesos si no tenés el barbijo donde tenés que tenerlo, y segundo, si sos reincidente hasta 12.000 pesos. Ese es el monto establecido. Al mismo tiempo, ahí en el decreto se establece claramente con el tema de la violación de los protocolos. Uno de los problemas que se dieron esta semana, sobre todo por el tema del Día del Amigo, que se había autorizado que en los bares, restaurantes, la mitad de las mesas. Muchos no cumplieron eso, muchos no cumplieron el tema del horario y naturalmente otra de las cosas que no se han cumplido es el tema de la capacidad. Se dijo hasta 6 personas por mesa, había mesas con 15, 20. No, lo que pasa es que Santa Fe estaba muy relajado, en el sentido, la capital y un montón de ciudades tomaron como que ya no pasaba nada. Los números de Buenos Aires y el país con cada día un nuevo récord y también aumentando muchísimo los muertos y las camas ocupadas, Darío. En Buenos Aires ya están arriba del 78%. Sí, esa es una diferencia con Santa Fe, porque por ahora nosotros no tenemos ese inconveniente. En la provincia de Santa Fe hay 920 camas críticas o terapia intensiva, como siempre le dijimos. Y hay en total 5.600 camas normales. ¿Cuál es el tema? Por COVID-19 hay 5 camas en terapia intensiva en este momento ocupadas. Nada. Y 20 de las otras. Pero sí, por ejemplo, en Rosario se está usando mucho el aislamiento de gente que está sospechada que pudo haber tenido contagio y son más de 800. Sí, hay 2 particularidades. En el caso de Rosario, lo que cambió radicalmente es la cantidad de contactos que tienen las personas que tienen positivo. Antiguamente se decía, un contagiado mínimo 4 personas en contacto directo. En las últimas horas hubo una persona que cuando le dijeron, bueno, a ver con quién estuvo, empezó a dar la lista, 70 personas. 70 personas en el fin de semana. Se la pasó de encuentros de amigos, o sea, eso es lo que cambió. De hecho, el propio intendente de Pablo Hapkin
él dice que el mayor problema de Rosario fueron las reuniones de amigos, que lógicamente que estaban para hacerlo sábado y domingo, las han hecho todos los días, y además que no se respetaba la cantidad máxima de 10 personas. Y atribuyen a eso porque el inconveniente que presentó Rosario es que hasta ahora en todos lados en la provincia, cada vez que aparecía un positivo, le preguntaban cómo se había contagiado y siempre había un nexo con alguien, familiar, o algún conocido, algún trabajador. Siempre se contagiaba por alguien en forma directa, pero empezaron a aparecer casos que no saben cómo se contagiaron. Bien, a partir del lunes, sí o sí, los que ingresan a la provincia tienen que traer un certificado del hisopado. De hisopado, es decir... Bueno, este tema es bastante controvertido. Creo que incluso el decreto no es claro. ¿Por qué digo esto? Porque se plantea que cualquier persona que no tenga residencia en la provincia de Santa Fe, que ingrese de un lugar donde haya aislamiento social preventivo y obligatorio, tiene que sí o sí presentar un certificado del hisopado que no puede tener una duración superior a las 72 horas para decir que está sano, que tiene COVID-19 negativo. Si no tiene eso, no se lo puede dejar entrar. ¿Cuál es el problema? Que el decreto dice que toda persona que venga de un lugar donde haya aislamiento obligatorio. Y en ese caso, Entre Ríos no tiene aislamiento obligatorio. Córdoba no tiene. Entonces, si alguien viene de Córdoba, la verdad, no tienen por qué pedirle. Si viene de Entre Ríos, de Paraná, donde hay muchos contagios, tampoco hay por qué pedirle. Si viene del Chaco, sí. En el caso de la provincia de Buenos Aires, si viene de Campana o Sarte, hay que pedirle. Pero si viene de San Pedro para acá, no, porque no está dentro del mapa nacional. Cualquier persona entra al Ministerio de Salud de la Nación y ahí va a ver cuál es el mapa. Donde sí ahora está incluido Rosario. O sea, la verdad, si uno hace caso a este decreto, en Santa Fe tendríamos que pedirle a los rosarinos cuando vienen a Santa Fe. Porque ¿sí? Rosario sí ahora es un lugar donde hay contacto comunitario. Sí. Entonces es bastante, vamos a ver cómo se implementa a partir del día lunes. La lógica es, como ha trascendido, la gente se va a asustar, posiblemente muchos no quieran venir si no tienen el certificado del hisopado. Hoy un hisopado en el ámbito privado está entre 4 y 8 mil pesos según el laboratorio. Bien. Ese es el costo. No es barato entonces. No es barato. Y si venís seguido, cada vez nuevo, porque cada 3 días bueno, por eso se vence. Hay que ver cómo se implementa a partir del lunes en los controles, porque me parece que no ha sido claro el decreto, y sobre todo porque cuando te pone eso, que solamente deja excluida a la provincia de Córdoba, o Entre Ríos, donde ahora están teniendo tantos casos en Paraná. Está bien, cambiamos de tema. Hablamos de política, que a la gente le gusta. La presencia de Husky en Santa Fe generó un revuelo político que va a ser motivo de este fin de semana todas las editoriales. Porque no vino a hablar solamente con sus pares o sus socios tradicionales. Hizo un raid por todas las oficinas donde se maneja la política provincial y nacional. El encuentro, la invitación fue del sector del radicalismo, donde pretenden algunos darle mayor impulso a un partido que siempre fue, digamos, autosuficiente, generaba las políticas. Hoy, si no va aliado con el socialismo, parece que no existiera. Pero empezó a germinarse una idea de que el radicalismo tiene que unirse, tiene que empezar a buscar su propia propuesta, y la convocatoria Husky la hizo la gente del neo ampliada, ¿no? Sí, básicamente un sector del radicalismo. Son estas reuniones secretas que todos dicen, nadie se tiene que enterar, pero mejor si se enteran ciertos sectores, en este caso el socialismo, porque fue en el comité radical, en el comité provincial. De hecho, estaba el presidente del comité radical, Carlos Facendini, estaban los senadores radicales, estaba Felipe Micli, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón, Lisandro Enrico, Germán Giacomino, todos los senadores radicales, menos 2 que están ahí jugando con Cambiemos, han votado... ¿Y Giacomino también es del NEO o no? No, no son del NEO, pero estaban ahí, lo mismo que Lisandro Enrico, y después había varios intendentes, algunos sumamente importantes. El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, el intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, que ha tenido mucha trascendencia a nivel nacional, a partir del tema Vicentín, del conflicto que se ha generado, que ha salido por todos los medios nacionales, estuvo presente. También estuvo presente el intendente de San Cristóbal, Horacio Rigo, y Nicolás Cuarta, el de San Justo. Además, Pablo Hapkin y Ariel Bermúdez, intendente de Rosario y diputado provincial, en el caso del partido Creo, que fueron, digamos, los invitados especiales.
Y la pregunta es, ¿de qué hablaron? Básicamente lo que ellos están hablando es quién conduce el Frente Progresista. Por otro lado, sabemos que dentro del socialismo muchos dicen Lichi quiere conducir el Frente Progresista. No, y aparte hay ya algunos, a propósito, anticipándose algunas jugadas, ya lanzan la candidatura de Lichi a senador, como para marcar la cancha, que a veces no es bueno, pero en el caso de Lichi era para decir, el liderazgo de Lichi tiene que quedar, porque se estaba viendo este auge de los radicales de querer empezar a armarse una estrategia distinta, y bueno, en estas horas, con lo que vos me estás diciendo, el radicalismo quiere tener un liderazgo, quiere por lo menos hablar de igual a igual en la estrategia con el socialismo. Yo te diría que ellos dicen que van a hablar y no de igual a igual, porque el problema del socialismo es que perdió en el territorio. El socialismo tenía como base o epicentro la ciudad de Rosario, y hoy no la conduce el socialismo. Tampoco puede el socialismo decir que conduce la ciudad de Santa Fe, porque Jatón no es afiliado socialista. A pesar de que llegó alentado por los dirigentes del socialismo, incluso ha hecho hasta un partido propio, o sea que está ahí en el medio. De hecho, Hapkin también se reunió con Jatón después de la reunión con los radicales. Así que vamos a ver qué pasa y cómo se dirime esto. Me parece que en algunos lugares cayó muy mal, y sobre todo en los que no invitaron, incluso dentro del radicalismo. Y claro, porque fue parcial, no estuvieron todos los radicales. No, básicamente no. Pero naturalmente nadie puede desconocer que todo esto mirando el escenario político del próximo año, que tenemos elecciones nacionales de 3 senadores nacionales más 9 diputados nacionales, amén de los locales, ¿no? Intendentes, presidentes comunales, concejales donde corresponde. Pero después el intendente de Rosario tuvo algunas otras reuniones políticas. Dijimos con el intendente de Santa Fe, después se juntó con Marcos Corach, que es el nuevo funcionario dentro del ministerio que conduce Rubén Micli, pero que se dedica más a la parte política o a la acción política. Llamó la atención esto. Sí, es una charla más que todo, a ver, de presentación, porque Coras tenía pocas horas de sentado en ese sillón, que va a tener que articular las políticas no solo hacia adentro del PJ, sino también con los distintos actores que tiene la provincia. Y Hapkin es un actor principal. Es más, pudo trascender que algunos de los pocos temas que alcanzaron a tirar algunas líneas tiene que ver con el tema paritario, que también preocupa el tema, así como a la provincia le preocupa el tema paritario con los docentes y con los empleados públicos, los municipales también quieren saber qué aumento van a tener y entonces cuál va a ser la estrategia, digamos, de la provincia en ese tema. Y por supuesto el tema del COVID, que es habitual, y algunas relaciones que tienen que ver, digamos, más puntuales que tienen que ver con la ciudad de Rosario. Pero no fue, digamos, algo concreto, sino lineamiento hacia el futuro, digamos. También se reunió con el senador nacional Roberto Mirabella, es decir que tuvo una agenda muy completa, inclusive por la noche se lo invitó a participar de la conferencia o básicamente el informe que se hace todos los días, donde estuvo el gobernador y Pablo Hapkin inclusive habló. O sea que se ha transformado en las últimas horas un actor muy importante en materia política. Sí, el tema, me hubiese gustado saber un poquito más qué pasó con Mirabella, si tiene que ver con alguna estrategia de algún tema nacional, porque en las últimas horas golpearon fuertemente a lo que es el famoso federalismo que tanto se invoca, que después no se practica, que tiene que ver que de las partidas de dinero que tiene la Nación, el 50% va a la provincia de Buenos Aires, y la última noticia que en materia de seguridad, producto de lo que está pasando en la provincia, el aumento de robo, de gente nueva que se mete en el delito, esto es un hecho increíble lo que está pasando. Bernie consiguió 11.000 millones de pesos para el área de seguridad de la provincia de Buenos Aires. 0 para Santa Fe, que también necesita plata. Vos fíjate que con respecto a ese tema, cuando a principio de semana se publicó el informe, estamos hablando fuera de la coparticipación, estamos hablando de fondos enviados a las provincias en los últimos meses, el primer semestre del año. El 52% se lo mandaron a la provincia de Buenos Aires. Después aparece Córdoba, tercero Entre Ríos, y Santa Fe en el cuarto lugar con el 4,2. Bueno, es decir, Entre Ríos incluso recibió más que Santa Fe. Yo digo, hay una ley de coparticipación. Esos son los números que vos tendrías que hacer ecuánime y decir, che, ¿cuánto tiene coparticipación Santa Fe? Para todo, el 9,10, no sé cuánto es. Bueno, es el 9,10, no el 4, lo robaron 5%, que terminó yendo a otro lado. Entre Ríos no tiene ese porcentaje, es mucho menor. Entonces,
uno puede ser solidario, pero no nos olvidemos que a Santa Fe la vienen discriminando hace rato con no pagarle lo que le debe la nación, mucha plata, y cada vez se deteriora más los montos, porque no te van a actualizar con los índices reales que tuvo los costos de la vida. No son lo mismo los 80.000 millones que dio la Corte en su momento a lo que va a ser después cuando se empieza a pagar. Porque la inflación te come todo. Perdiste una posibilidad, ni hablar en relación al dólar. No es lo mismo los 80.000 millones con el dólar a 16, cuando estaba en ese momento Macri, ahora con el dólar a 130. Me parece que hay un retroceso en lo que va a ser en materia real de lo que tiene que recuperar la provincia. Y encima estamos discriminados en la distribución de fondos ahora, donde supuestamente es un gobierno que iba a ser federal, de un presidente con 24 gobernadores. Me parece que son temas para charlarlo entre la legislatura, digamos, por lo menos los miembros que representan a Santa Fe, bueno, senadores y diputados. Es parte de la discusión por estas horas, ¿no? Así que no es un tema menor. Se habla, lógicamente, mucho más de 100.000 millones de pesos la deuda de la nación con la provincia. El tema es cuándo, porque además ya hay sentencia firme, lo dijo la Corte, hay que pagarlo. El problema es cómo va a pagar la nación eso a Santa Fe, ¿no? Por ahora no hay ninguna novedad. Bueno, yo creo que hay que empezar a pedirlo. Más allá que yo dice, estamos en la pandemia. Sí, bueno, pero durante la pandemia seguimos dándole más plata a Buenos Aires, a determinados sectores, y no pensamos en Santa Fe, que lo necesita realmente, ¿no? Bueno, otro de los temas naturalmente que aparece y tiene que ver con la cuestión nacional es el tema de la coordinación de las fuerzas federales. Es cierto que desde diciembre hasta ahora hubo un repliegue de fuerzas federales. No tenemos la misma cantidad de fuerzas federales que sí hubo hasta fines del año pasado. Y sobre todo hay un incremento del delito, el delito callejero, el robo a mano armada. No hay que desconocer lo que está pasando sobre todo en Rosario y Santa Fe, que son las ciudades más importantes o con más cantidad de habitantes. En las últimas horas hubo una reunión en Rosario sobre este tema y cómo trabajar en forma coordinada entre las fuerzas de la provincia y las fuerzas federales, que es un viejo tema. Esta semana, hace poquitas horas, se peleó Berni con la ministra de Seguridad de la Nación por quién manejaba o quién le daba las órdenes a las fuerzas federales. Para nosotros no tenemos a Berni, ¿no? Pero el tema es... Y Berni, yo creo que tiene razón. Prefiero manejarla yo, decía Berni, porque si vos estás en un contexto de coordinación, quien maneja lo provincial, que es el territorio donde viene la fuerza, me parece que tendría que tener un poco de participación. Y le dijeron que no. Le dijeron, no, las fuerzas federales se manejan por nuestras órdenes. Así que eso es otro conflicto que hay, aparte de política, ¿no? Bueno, en Rosario se realizó en estas horas una reunión sobre ese tema y tenemos algunos testimonios. Vamos. Estrictamente la reunión fue con Gendarmería y el subsecretario de Intervenciones Federales, o sea, el jefe directo de las fuerzas federales acá. La idea es que sigamos coordinando, como estamos coordinando, mejorar la coordinación, todo es perfectible, para justamente en este contexto coronavirus, y tratamos los temas que tienen que ver la involucración de otras agencias más para que colaboren en esta tarea, y entre esas agencias la justicia. Es importante que la justicia y la justicia federal, sobre todo, se haga cargo de esto, esté acá, sea un actor más y entienda la necesidad de articular con todos nosotros, entre la justicia provincial, entre la Gendarmería, entre la Prefectura, las fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Esto en perspectiva de que entre todos podemos bajar los índices de delito. El objetivo principal es ese. Las fuerzas federales tienen en Rosario particularmente un despliegue complementario a las fuerzas de seguridad provinciales, y en función de eso es que se planifica y se programa cada uno de los actos que se llevan adelante, ¿no? Siguiendo con el tema de la seguridad, ¿hay novedades con el caso Trasante, Darío? Sí, en las últimas horas hay varias novedades, sobre todo porque hubo varias detenciones, varios allanamientos en la ciudad de Rosario en torno a este tema. Hay dos fiscales que están trabajando, uno es el fiscal Matías Cederi, que es el fiscal de delitos complejos, y el otro el fiscal de homicidios Gastón Ávila. ¿Qué pasaron en las últimas horas? Se conocieron los detalles de este Peugeot 308 blanco que había aparecido en la zona sudoeste de la ciudad. Que fue robado un viernes anterior. Sí. Ahora, lo que quedaron presos lo compraron sabiendo que era robado. Bueno, el tema es así. Aparentemente lo robaron por encargue.
Le decimos, necesitamos es algo que en la jerga o en el mundillo de Lampa es muy habitual, se pide que le roben un auto. Incluso se pide en muchos casos las características del auto a robar. Ya lo tenían identificado, lo mandaron a robar, por ese trabajo pagaron 20.000 pesos. De hecho, cuando pactan la entrega el otro día en un lugar previsto en la ciudad de Rosario, que está identificado, donde se pagan esos 20.000 pesos a estas personas, le dicen, ¿no quieren ganarse una extra? Y los muchachos, ¿cómo? Hay $500.000 de pesos para hacer un trabajo superior. Y los muchachos dicen, ¿qué pasó? Ahí supuestamente les ofrecen el trabajo de matar al ex concejal Eduardo Trasante. $500.000 de pesos. ¿Cómo termina todo esto? Supuestamente ellos se niegan y las personas a quienes les entregan este Peugeot 308 serían parte de los autores materiales del homicidio por encargo. ¿De dónde surge todo esto? Hay un nexo, lógicamente, que a partir que se identifica a quién son los que encargan que roben el auto y quién paga 20.000 pesos, hace un seguimiento en la zona del ex concejal y pastor y ven y identifican claramente este auto en la zona. Tienen todo el recorrido que hicieron. De hecho, se estima que a 2 cuadras y media lo estacionaron, bajaron y fueron caminando, coincide en la ropa justamente con la que también describe, con las que se ven en las cámaras y que en la que también describe la esposa de Trasante. Se reconstruye todo eso, se secuestran los celulares y encuentran que tenían directa relación con alguien que está detenido en la cárcel de Piñero, que sería el encargado o el ideólogo material de todo este homicidio, y que esto sería un trabajo sicario por el que supuestamente dicen que habrían pagado $500.000 de pesos o 500.000 pesos y se habría realizado de esta forma. Posteriormente hay allanamientos varios, incluso en la casa de la mamá del detenido de Piñero y de la hermana, que le secuestran inclusive plantas de marihuana. Hay toda una investigación en curso, la persona está identificada. Veremos qué pasa en las próximas horas en el entrecruzamiento de los mensajes de texto, las llamadas, entre todo este círculo que termino de contar. Ahora, yo digo, ¿cómo seguimos teniendo gente que tenga celulares dentro de las cárceles? Hemos denunciado en su momento, nosotros fue etapa de Sin Mordaza, pero también después tuvimos algunos funcionarios de la justicia diciendo hay que darle celulares para que no pierdan el contacto familiar. Si sabemos que esto es para hacer apriete o hacer negocio. Hay dos visiones bien claras sobre eso. Una postura que dice no tienen que tener. Y de hecho en algún momento se pusieron inhibidores de señales. En Coronda, en Sí. Piñero también. En el caso de Coronda incluso después dejaron de funcionarlo, se quejaban los vecinos que iban a correr por la costanera que dice que no tenían señal. Porque habían cambiado la dirección. En vez de apuntar para la cárcel, apuntaban para afuera. Pero paralelamente hay cierto sector, incluso muchos abogados defensores, que dicen que hay que garantizarles la comunicación de los detenidos o los presos con la familia. Algo muy usual, en todo el servicio penitenciario hay teléfonos públicos. Claro. La verdad es que muchas veces los rompen a propósito. Pero bueno, el teléfono público te dice, usted va a recibir una llamada que es de la penitenciaría, te avisa. Y por eso no lo usan mucho. Pero claro. En algunos casos los rompen adrede para que después les autoricen utilizar el teléfono celular. Pero bueno, pero estando prohibido, también hablábamos de las requisas que hacían para los familiares que llevaban cosas en los días de visita, para que no entren los celulares. Se ha encontrado forma de entregarlo hasta dentro de torta, qué sé yo. Sí. Pero últimamente, me acabas de decir que hace, creo que 24 horas, 48 horas atrás, se ha requisado que los propios policías, los guardiacárceles, y creo que hay un sumario puntual sobre uno de ellos, en Las Flores, donde 2 celulares para determinados presos los llevaba el que lo tiene que tener, que tiene que verificar que no entren celulares. Es decir, la propia policía carcelaria está llevando los celulares a los delincuentes. Bueno, te cuento un dato más que también surge esta semana, con un preso federal que está en este momento en el Chaco, que desde la cárcel, desde ahí y desde Piñero, estaban controlando todo. No solamente que controlaban lo que pasaba con el narcotráfico en Venado Tuerto, que además le habían autorizado que los familiares le manden un televisor LED grande. Él quería uno de 55 pulgadas. La abogada defensor también de ella pidió y consiguió que se lo autoricen, a que le ingresen este televisor porque a él le gusta ver la pantalla más grande. Cuando se hace el allanamiento esta semana,
en la casa de los familiares que estaba listo para salir, encuentran en el interior del televisor 2 teléfonos celulares y un paquete con cocaína prensada. Adentro del televisor de 55 pulgadas que estaba recibiendo alguien que está directamente ligado y que de hecho es uno de los que supuestamente amenazó al Poder Judicial Federal de Venado Tuerto. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a ir cortito, una notita que logramos en la capital de la provincia porque se empezó a reactivar el puerto. Empezó a exportarse desde Santa Fe capital hacia el Uruguay para de ahí embarcar hacia otro destino. Pero se reactivó y Silvina Frena nos comentaba lo siguiente. Nosotros hace muchos años bregamos por la reactivación portuaria, valga la redundancia del puerto, y lo digo así porque el puerto tiene otros proyectos, otras actividades, pero nunca destinada a la parte productiva y a la parte de exportación. Entonces, que en 20 días tengamos el tercer embarque para nosotros es una excelente noticia desde todo punto de vista, de lo que significa para la ciudad, de lo que significa para la producción, de las oportunidades adicionales que genera esto, porque a partir de una actividad concreta aparecen otros actores que se pueden ver interesados, aparecen necesidades de obras que se pueden financiar. Entonces me parece que si nosotros podemos darle continuidad a esta actividad, tiene un círculo virtuoso mucho más amplio que el embarque en sí mismo, que venimos por supuesto a acompañar al representante de la provincia en el puerto, el señor Carlos Arese, como hace unos días lo acompañó también Carlos Mayna, nuestro secretario de saneamiento, porque entendemos que tenemos que encontrar todos los caminos anexos que hay esta actividad concreta y sostenerla en el tiempo va a ser muy importante. Este es el tercer embarque en 15, 20 días más o menos, siempre es con maíz partido con destino a Uruguay. La primera vez fueron 2.000 toneladas, después 2.500 y hoy 2.600. Así que bueno, es importante, es un poco una consolidación de la reactivación portuaria, pero más que nada nos interesa la continuidad porque creemos que si todo sigue bien va a seguir ocurriendo estos embarques. ¿El tratado definitivo del puerto en qué etapa está? ¿O hay alguna etapa? Porque hace muchos años que se viene hablando y pocos avances de la situación. Mira, vos sabés que yo ocupé distintos lugares, fui concejal de la ciudad y también diputada nacional y bueno, y durante estos últimos 12 años hubo intentos de licitar esa relocalización, fueron intentos fallidos. Creo que hoy, y más después de la pandemia, nos vamos a encontrar con realidades y con demandas diferentes y entiendo que muchísimas cosas, tal vez estas haya que revisar. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil, o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el senador Felipe Micli del departamento San Cristóbal. Bienvenido al programa, senador. ¿Cómo le va? Gracias, Darío. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas para hablar con usted. Algunos que tienen que ver con la cuestión departamental, que han tenido trascendencia incluso en toda la provincia. ¿Cómo está la situación ahí? El entredicho con Santiago del Estero, hubo un reclamo de parte de los camioneros, no quieren dejar entrar a los santafesinos. ¿Qué pasa ahí con el Selva, en esa zona? Realmente una situación muy tirante y preocupante. Nosotros venimos señalando que se ven realmente violentados distintos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, al libre tránsito, a la circulación, al derecho al trabajo.
y no solamente con los camioneros, que es lo último que hemos conocido, donde incluso le ponen una faja, una ¿no? faja de, no los dejan abrir la vehículo puerta. en tránsito, si están arriba del vehículo, si llegan a bajar y rompen la faja, automáticamente le inician una acción penal. No pueden bajar ni para ir al baño, a para comer, ir al baño, nada. ni a comer, ni nada. Y además, los productores agropecuarios que tienen históricamente campos en el departamento de Rivadavia, en la provincia de Santiago del Estero, que viven en Ceres, o que viven en Colonia Rosa, o en Villa Trinidad, o en San Guillermo, o en Coloniana, y no pueden pasar a Santiago a trabajar, no pueden mover hacienda, no pueden recolectar la leche, no pueden llevar medicamentos ni alimentos para los trabajadores que tienen en cada una de las explotaciones agropecuarias. Nosotros esto lo hemos señalado y le hemos pedido, y de hecho el gobierno provincial se ha ocupado, el ministro Borgonó o el mismo gobernador Perotti ha llamado al gobernador Zamora, pero en una decisión unilateral, inconsulta, inconstitucional, no nos han dado respuesta. Es más, hemos pedido la intermediación también del gobierno nacional. Y el gremio camioneros, a través de el Sergio Ladio, que es el titular en la provincia de Santa Fe, han hecho una presentación en Comodoro Pi, un recurso de amparo para que la justicia intervenga en esta cuestión que a todas luces, reitero, viola la Constitución. En algún momento uno podría imaginar lo que pasó en Ceres, que podría ser el motivo, porque tuvieron casos pero hace ya muchos días que no tienen casos de COVID positivo en Ceres. Hace casi 30 días, nosotros tuvimos un total de 20 casos positivos. La verdad que tanto la intendente Alejandra Dupuy como las autoridades sanitarias han tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Nunca tuvimos circulación, siempre fueron a través de nexos el contagio. Esto se solucionó, o sea que no existen motivos para impedir el acceso a la provincia de Santiago del Estero por parte de ciudadanos santafesinos. Hace pocos días, usted en una sesión del Senado, yo lo escuché plantear un tema de su departamento, pero que es común a otros lugares de la provincia, que es el tema de la inseguridad. Y también el tema de la inseguridad rural. ¿Qué ha pasado en el departamento? ¿Qué es lo que está viendo usted en este momento con respecto a ese tema? Bueno, una situación de indefensión total por parte de las familias rurales, de quienes trabajan en el campo, de productores agropecuarios, que ven que, bueno, les rompen silos bolsas, perdiendo, por ejemplo, un productor de 150 hectáreas el otro día perdió 700.000 pesos de lo que había hecho como reservas, con una rotura de silos bolsas. Vemos la cantidad de abigeatos que se han incrementado como delitos, faenas clandestinas, robos de maquinarias, de herramientas. Hay un estado de inseguridad alarmante que estamos viviendo en muchos puntos del interior, en zonas rurales. Pero también vemos lo que ocurre, lamentablemente, que es mucho más grave, en zonas urbanas. Hace pocos días, este asesinato a las 3 de la tarde, a cara descubierta, por parte de 2 sicarios, de un ex concejal de la ciudad de Rosario. Se van caminando como si nada, no hay controles, no hay prevención. Después vemos cómo se han disparado los hechos delictivos. Tenemos más de 200 homicidios en lo que va de esta gestión. Y realmente nosotros hemos manifestado al unísono desde el Senado que el ministro Marcelo Saín, antes de seguir con tantas declaraciones altisonantes, ofensivas, agraviantes hacia dirigentes políticos, hacia instituciones, hacia muchísimos actores que tendría que aprovecharlos para trabajar en conjunto, en lugar de todas esas declaraciones nos gustaría que nos brinde más seguridad al conjunto de los santafesinos. Ahora, acá hay un problema de falta de recursos humanos, falta de recursos económicos en el tema de seguridad. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Yo creo que falta coordinación de distintas acciones y de políticas que nos puedan brindar mayor seguridad, pero además del trabajo conjunto. La seguridad la hacemos entre todos. La seguridad es necesaria usted como periodista, quienes circunstancialmente tenemos una representación a través de un espacio político. Hace falta el contacto con los productores, con los comerciantes, con el ciudadano común, que la policía permanentemente esté trabajando de cara a la sociedad y en contacto con la sociedad. No podemos evitar el trabajo conjunto con un presidente comunal, con un intendente, con los senadores. Mire, le doy un ejemplo. Tenemos los comités de emergencia de la lucha contra el
coronavirus. Sí. Un decreto del gobernador, el 293 del corriente año, donde crea el comité central, más 19 comités departamentales. Los presiden los senadores provinciales de esos comités departamentales. La orden de Saín, y el ministro de Seguridad, y del jefe de policía Sarnaglia, es que los jefes de policía departamentales no pueden tener contacto con los senadores ni pueden concurrir a las reuniones que hacen los comités de emergencia, ni pueden articular políticas en conjunto para llevar adelante distintas acciones, y eso tiene que ver también con la seguridad. Si no podemos trabajar en conjunto, es muy difícil que se puedan articular y llevar adelante esas acciones y políticas contundentes para brindar más seguridad a los santafesinos. No hay un trabajo en conjunto. Quien habla y la mayoría de los actores políticos tenemos prohibida la entrada al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Es muy difícil que podamos trabajar brindando seguridad, que podríamos aportar y mucho nosotros, incluso con distintas leyes que tendríamos que impulsar, que modificar, distintas miradas, planteos, opiniones y un trabajo en conjunto. Ahora se viene esa discusión. Uno imagina que en pocas semanas más va a ingresar el proyecto de reforma de seguridad en las cámaras. Con esta perspectiva, lógicamente, va a entrar por diputados y no por senadores, pero ¿ustedes están dispuestos a debatir con él lo que él ha planteado? La pregunta, Darío, es si él está dispuesto porque a todas luces lo que yo le estoy manifestando es que no está dispuesto, aparte hay audios y manifestaciones permanentes en contra principalmente de los senadores. Y somos los representantes que ha elegido el pueblo en cada departamento, le guste o no al ministro de Seguridad. Yo en su lugar trataría de acercar posiciones, de dialogar, de escuchar, de trabajar en conjunto, porque entonces sería la mejor respuesta que le podríamos dar a la ciudadanía, que la verdad, pensemos en estos más de 200 homicidios, 200 personas que ya no están entre nosotros, 200 familias totalmente desgarradas por la violencia. Bueno, esto es lo que hoy debemos y debe comprender el ministro, que es necesario revertir esta situación, trabajar en conjunto y trabajar todos por una mayor seguridad. En las últimas horas sabemos que hubo una reunión en el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical con intendentes, senadores y también dirigentes de otros partidos. ¿Se vino un nuevo Frente Progresista? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo viene el plano político? Porque ustedes están ante un nuevo escenario, son oposición después de 12 años. No solamente ese nuevo escenario, sino el nuevo escenario que estamos viviendo producto de la gran crisis que estamos ya atravesando y lo que lamentablemente viene hacia adelante. Hoy necesitamos de la confluencia de la acción, de la opinión, de las ideas de distintos actores, políticos, sociales, religiosos, productivos, de distintos partidos políticos. Y eso es lo que estamos nosotros visualizando y tratando de tener algo superador a lo que hasta el momento hemos tenido como coaliciones de políticas y de gestión de gobierno. Lo del Frente Progresista yo creo que es una muy buena experiencia, que ha dado muy buen resultado en muchos años que hemos estado en la oposición, pero en 12 años de gestión desde el oficialismo, desde el gobierno, pero es necesario avanzar en el ensanchamiento de la base de eso, que no solamente tiene que ser una coalición para participar en elecciones, sino después para gobernar. Y estamos tratando de que con base el Frente Progresista podamos hacer un gran frente a la santafesina para que pueda dar las mejores respuestas a los santafesinos, para que podamos hacer la alternativa y, reitero, superadora a las experiencias que nosotros hemos llevado adelante. En ese marco la pregunta lógica es, ¿con Cambiemos? En un frente... Con todos aquellos que quieran hacer un aporte para que los santafesinos puedan tener más seguridad, para que puedan tener mejor calidad de vida, para que podamos producir más, para generar empleo, para generar bienestar, para que podamos realmente vivir mejor, para que podamos resolver los problemas que todavía hoy no están resueltos en la provincia de Santa Fe. Ahora, pero yo he escuchado de algunos dirigentes del radicalismo o incluso del socialismo sobre todo, decir, el límite es el PRO no puede estar en un frente en la provincia. No hay límites cuando podemos buscar personas de bien que puedan hacer los mejores aportes para resolver los problemas de los santafesinos. Aquellos que dicen que hay límites piensan en chiquito, tal vez en la personal, y lo que nosotros estamos intentando, primero en la unidad del radicalismo y en convocar a otros espacios
para armar este gran proyecto político que tiene un objetivo, el beneficio para los santafesinos. Pensamos en lo colectivo, esa es la gran diferencia. Hay muchos que plantean lo personal, lo individual, lo que les puede convenir en lo personal. Nosotros estamos realmente con una cuestión que abarca o que piensa en lo colectivo. Y en ese marco, lógicamente, la elección interna, la intermedia del próximo año, donde el Frente Progresista no le ha ido bien en los últimos años, porque siempre se nacionaliza. ¿No puede ser eso un escollo a la hora de formar un frente, el hecho de que se vuelva a nacionalizar una elección? No sabemos esto, digamos, porque no tenemos la bola de cristal. Puede ser que por lo general son elecciones nacionales. Estamos hablando en esta intermedia de elegir 3 senadores nacionales y creo que 9 diputados nacionales. Son 19, un turno es 10, otro turno electoral cada 2 años es 9. En este caso son 9 diputados y 3 senadores. Seguramente, por ser una elección nacional, tal vez se termine nacionalizando, no lo sabemos todavía y habrá que ver los acontecimientos. Pero a lo que a nosotros nos interesa, por sobre todo, es representar de la mejor manera los intereses de los santafesinos. Hoy vemos también que espacios muy importantes de representación, como son los senadores nacionales, prácticamente no sabemos cuál es el accionar y cuál es la gestión concreta que están haciendo en beneficio de los santafesinos. Creo que ahí también este nuevo frente que nosotros estamos tratando de organizar tiene que tener propuestas claras, porque es muy importante tener una representación en la Cámara de Senadores de la Nación para defender lo que nos corresponde a los santafesinos. Por ejemplo, hoy tendrían que estar llevando la voz cantante para que nos paguen la deuda que nos deben más de 100.000, mucho más de 100.000 millones de pesos. O tendrían que estar defendiendo que sigamos adelante con la autovía de la Ruta 34, la 33, el puente Santo Tomé, Santa Fe, el puente Santa Fe-Paraná, el Goya Reconquista y tantas otras inversiones que hoy vemos que Santa Fe está siempre en 24 estados, en el lugar 22, 23 o 24 a la hora de las inversiones. Santa Fe siempre está discriminada por nación, en los distintos gobiernos. Bueno, ahí tendrían que estar nuestros representantes en el Congreso de la Nación y principalmente los senadores nacionales defendiendo lo que nos corresponde a los santafesinos. La pregunta es, yo la verdad que digo, por ejemplo, el senador Reutemann, que cuántos años hace que está, qué propuesta, qué proyecto, no, la verdad que yo no lo sé. Y otros senadores nacionales no sé qué es lo que están haciendo. Y muchos de los diputados sí sé lo que hacen los de mi partido, que incluso ahora en el conflicto en la zona están permanentemente presentes y tratando de dar una respuesta, y a los sectores productivos y demás. La verdad que los representantes que enviamos tendrían que estar, por sobre todo, antes que pensar en lo personal, defendiendo lo que nos corresponde al conjunto de los santafesinos. Senador, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y como le anunciábamos al comienzo del programa, ya tenemos en el estudio, está sentado con nosotros Demetrio Álvarez, titular del gremio de gastronomía. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Carlito? Es un gusto saludarlo, Darío, un gusto saludarlo. Bueno, a ver, en uno de los, creo que sectores con más problemas, más perjudicados por esta pandemia, ha sido el gastronómico y el de turismo. Y ustedes realmente tienen relación directa, porque todo lo que tiene que ver con el mozo, la hotelería, con todo lo que es la actividad que tiene que ver, la mayoría, con el turismo y también con lo que es la recreación, ha sido, digamos, han tenido una especie, digamos, de crisis tremenda en la actividad, sobre todo a los empresarios. Sí, esto lamentablemente, eso está sucediendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es difícil, preocupante, grave la situación. Decimos acá en la provincia de Santa Fe tenemos 15.000 trabajadores, tenemos la apertura de restaurantes, comedores que realmente pueden llegar a trabajar el 20, el 30%. Esta semana del amigo, que fue un poco más, que han trabajado los bares. Acá parece que la juventud es un poco más la que se anima a salir en los boliches de patio cervecero, de las cervecerías artesanales. Pero en los comedores es muy, muy lamentable. Todavía la gente tiene un poco de miedo, temor, y pasa también por la parte económica. Uh-huh. Ahora, con este panorama, porque tenemos una apertura en toda la provincia, donde pueden trabajar, hay una restricción, pero también hay un tema que es que pueden trabajar la mitad del salón, o del lugar por protocolo. Exactamente. ¿Cómo impacta eso?
Bueno, eso es un poco lo que impacta, que trabajas al 50% y estás trabajando un 20%, un 30%, obviamente no llegas nunca a cubrir lo que podés, los gastos que tenés diariamente, digamos. Así que hasta que la gente no se anime a salir un poco, bueno, pero la apertura está, estamos tratando de ayudar, estamos trabajando con los empresarios también. Bienvenido sea por los trabajadores, porque los privados vivimos de nuestro trabajo, el privado está acostumbrado a su trabajo, a no, viste, que depender de su dignidad, de su trabajo, no dependemos de llevar una olla, un plato de comida, eso, viste. A ver, usted dijo que hay 15.000 empleados en la provincia. En la provincia. Pero no todos son empleados de relación de dependencia, porque hay muchas modalidades, está el tema por comisión, no sé cómo se maneja, porque yo conozco empresas que no es que le paga un sueldo, sino que se hace el sueldo en función a la comisión o al porcentaje de venta. ¿Esto cómo funciona en ese sector? Claro, pero se respeta el recibo de sueldo. Vos podés, tenés llevar un 7, un 8%, y tenés un recibo de sueldo, la cual, por decirte, un 30.000 pesos, vos pasás, siempre y cuando te pases, la comisión es tuya, eso se maneja de esa manera. Se maneja pero siempre se respeta el recibo de sueldo con todo su descuento. Obra social, jubilación. Es decir, que todos están en relación de dependencia. No hay, digamos, gente que va por actividad, que factura. No. Los blanqueados, obviamente que sí. Tuvimos trabajadores. Vos sabés que, a nivel país, teníamos mucho. Acá me animo a decirte que teníamos un 30, un 40% de trabajadores en negro. Informales, claro. Ahora, también tenemos otra realidad, que es el hecho de que muchos lugares, restaurantes o bares, no abrieron, a pesar que porque no alcanzaron a pagar el alquiler, los empleados, lo que fuera, y ya anunciaron que no van a abrir. No es solamente Santa Fe, me refiero en Buenos Aires, ni hablar, que hace 4 meses que no abren. Sí, es cierto, eso es. Y acá en Santa Fe tenemos 14 bares, comedores que han cerrado y no sé si van a abrir. ¿Cuántos? 14 comedores. ¿En la capital? En la capital, acá de renombre, te digo, La Chacha, por decirte, que tiene 50 años de antigüedad, que tienen trabajadores de 38 años, bueno, ahí se llegó a un acuerdo de una indemnización, no así en lo que se refiere a sirio-libanés, que claro, también... lugar tradicional. Claro, que han quedado trabajadores de 25, 30 años, el que menos tiene 10 años. Lamentablemente cerró sus puertas, ya venía con una deuda que uno a veces por ahí no entiende. Vos ibas al sirio-libanés y... Estaba lleno. Y estaba lleno, y no sé qué pensar. Claro. Entonces, viste, ahora se tienen que hacer cargo los ¿cómo es? El club, la institución. La institución, son solidariamente responsables. Tal cual, es cierto. Ahora, no hablemos de la pandemia, la situación actual, que yo hablo de marzo para atrás. También había en esta actividad muchos negocios fantasmas que venían, ponían el negocio, tomaban gente, pero después veía que cambiaban de titularidad. Es muy habitual en esta actividad, digamos, generar o nombres o prestanombres para que no cumplir con las responsabilidades de los aportes o tratar, digamos, de si le va mal, no quedar pegado, digamos. Esto un poco para decirlo en la jerga tradicional. Sí, es cierto lo que vos decís. Yo hace mucho tiempo que vengo con ese tema de tratar de hacer un proyecto que se lo comenté al anterior intendente, ahora se lo dije a Valvarrey, porque acá lo que necesita es una mesa de 4 patas, que tiene que estar la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia, la Intendencia, por los controles y las habilitaciones, los empresarios y el sindicato. Esa es la manera de sentarse, el diálogo, una mesa, de armar, a ver qué es lo que pasa. Pero está diciendo que entonces que desde la Intendencia no se controla fehacientemente las habilitaciones, que se le da ok a cualquiera, venga aunque sea con sello de goma, digamos. Yo creo que eso viene pasando. Lo que queremos, que lo hablé con los empresarios también, y lo hablé con el intendente, ¿están de acuerdo para hacer todo este tema? Después que pase todo esto, como decís vos, hoy no podemos hacer eso, ¿no? Pero sí, para atrás, hablando como vos decís, trabajadores de golondrina, que venían los empresarios, porque te jodían al sindicato, lo jodían al trabajador. A todos. Y desaparecían. No pagaban ni los impuestos tampoco. No, claro, no pagan a nadie. Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando viene con un recibo, vos tenés que darle la obra social.
pero cuando vos lo vas a buscar no están más. Claro. Ahora, Demetrio, ¿y cómo están arreglando? Porque hay una situación muy clara. Por ejemplo, en Santa Fe Capital, en Rosario, en Medellín, los casinos no están trabajando. No. Abrieron ahora, de última, la parte del bar, pero va poca gente. ¿Cómo, hay algún acuerdo especial con los trabajadores ahí? No, ahí llegamos a algún acuerdo, en principio, que se le había pagado el 100%, pero viendo cómo estaba el panorama que viene, que no lo habilitan, obviamente están pagando lo que dice la ley, el 75%. Eso es lo que está pagando el casino. Esperemos también que esto, si no mejora, vos ves, como dijiste vos vas para allá todo oscuro. Sí. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo influye esto? Porque si no le pagan a los empleados, que en muchos lugares está ocurriendo, me imagino que el impacto en el gremio, ¿y cómo hacen con la obra social? Porque de ahí vienen también los aportes para que ustedes brinden el servicio de la obra social a los empleados. Por eso digo, gravísimo el tema de nuestra obra social, lo que estamos pasando, porque siempre digo que esto es una obra social solidaria del país, ¿no? Pero si vos no tenés... acá está toda la federación completa, no es que está solamente es en la unión. Claro, es en la unión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos todos, o hay otros que están peores, que todavía no abrieron. Capital, sí. Buenos Aires, el sur, que están padeciendo totalmente los compañeros. La mejor nieve, la de Bariloche, de Las Leñas. Sí, hoy está lleno de nieve, como nunca nieve. Sí. Cuando en Bariloche le quieren dar 10.000 pesos, cuando está ganando un trabajador 100.000. Claro. 90.000. Sí. 10.000 que hacen, y la leña, poder comprar por el frío que hacen. Ya se usa mucho la leña, es Pero cierto. el tema de la obra social nuestra está muy grave. Estamos dando las urgencias, porque si no tenemos aporte. Al no recibir aporte, se va deteriorando lo que es la obra social. Por tanto, ¿tuvieron que cortar la mayoría de los servicios? No cortamos, no. Yo no diría que cortamos los servicios. Sí, estamos dando servicios, estamos dándole el tema de la leche, los casos especiales, diabético, crónico, todo eso estamos dando, que cuesta mucha plata. Claro. Sí. ¿Hasta cuándo? Y no sé, Darío. A ver, ¿cómo respondieron ustedes en la situación de la primera coyuntura que tuvieron cuando se planteó la cuarentena? Se cerraron todo y que el empresario no tenía plata. Sé que hubo también alguna acción directa a ustedes con bolsones para tratar de paliar la situación de gente que se cerró y no tenía forma de porque vive al día a día. Lo estamos contando cómo es la situación de los empresarios en Santa Fe y en la mayoría de los lugares. Sí, lamentablemente no alcanza. Hoy no alcanza nada de tratar de ayudar, colaborar, que es cierto que colaboramos con ellos, pero no alcanza. Nosotros, a ver, el 19 venía de Buenos Aires, que estuve reunido con Barrio Nuevo. El 20 se cierra la frontera, se cerró todo, ¿no? Sí. Llego el 20, también no iba, venía con una doctora ahí. Y tuvimos 2 semanas bravas, pero el 9 de abril ya estuve tratando de llamarlo a Juan Pucineri, que realmente nos ha atendido muy bien. Que es el secretario de Trabajo. El secretario de Estado de Trabajo, junto a Quagliotti, los 2 muchachos que nos han atendido. Y ya tuvimos el 9, desde el 9 de abril, nosotros no paramos más. En la atención, el portón estaba abierto, atendíamos a los trabajadores, llamados telefónicos, WhatsApp, todo lo que tiene que ver con las inquietudes. De esa manera fuimos y no paramos nunca hasta ahora. Que seguimos trabajando. En el ámbito del turismo, que es uno de los sectores muy afectados, claro. Todo el corredor de la 1, todo el tema de las cabañas, hoy está todo cerrado eso. ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, ahí los ves, hoy había reclamo del sector turístico, todos estamos en la misma bolsa. Están reclamando todos los mismos. Pero vino plata de la nación, de la provincia, porque sé que ahora hay una plata de la provincia que acaba de anunciar ayer, creo que Viano, que estaba diciendo que iba a haber un aporte a todo lo que son estos lugares que no han tenido algún tipo de acción, de ayuda para paliar la situación, como usted está diciendo. Está cerrado hace mucho tiempo esto. Y ya van casi 4 meses. ¿Pero cuánto? ¿Los 50.000 pesos que le habían dado? No, hay una partida de 30 millones de pesos que se han puesto para todo lo que tiene que ver con paradores, con lugares donde también no llegó la ayuda nacional a través, aunque sea del 50% de los sueldos, que no todas las empresas lo pudieron cobrar, esa ayuda del 50%, por ejemplo. No, está el proyecto que se está pidiendo, es el proyecto de emergencia turística que se está pidiendo al gobernador, los empresarios. Pero en esa otra, yo no sé si son
tanta plata que alcanza, ¿cuánto? 50 millones para 50.000 pesos cada uno. Pesos cada uno, pagar ni la luz. Claro. Si es esa, muchachos, estamos en la Claro, lona. porque encima tienen el tema de la luz que les han prorrateado según el consumo del año anterior. Bueno, que ese es un problema. Bueno, eso pasó y queja de algunos hoteleros, cerrado el hotel, Claro. y le llegó casi el mismo consumo que el trimestre anterior. Y no estaba cerrado. Lo que pasa es que no fueron a tomar las mediciones, porque también el tema de cuarentena no se midió, y se sacó un prorrateo del consumo. Claro. Y bueno, ¿y cómo hacer? No se puede. No se puede, de esta manera no se puede. Está muy grave, la situación nuestra está muy grave. ¿Y cómo es el diálogo de ustedes con los empresarios? Pero excelente, porque eso es lo que yo decía, estamos trabajando en conjunto. Sí, eso es lo que se destaca, porque uno ve... No tenía otros gremios que no. Por eso le estoy diciendo... Bueno, hago la aclaración con UTA. Yo siempre pongo como ejemplo, no es la misma UTA Santa Fe Claro. que la UTA Rosario. Claro, son pensamientos diferentes. Son pensamientos... El de UTA Santa Fe quiere estar al lado del empresario para que todos podamos sobrevivir. En cambio, cuando te pones sindicalista y decís, no, si no me pagaron laburo, el de Santa Fe dijo, no, vamos a seguir laburando para que, aunque sea, cobrar en cuotas, pero seguir laburando y generar plata. No podés estar sentado en tu casa y que encima te paguen lo que no trabajaste. Y la actitud que tuvo también Gastronómico acá en Santa Fe es esa. A ver, ¿cómo ayudamos? Los empresarios se reúnen estamos con en ellos. conjunto, lo que dice Carlito, estamos trabajando en conjunto, porque yo no quiero que me cierren más fuentes de trabajo. Claro. No quiero que me cierren más fuentes de trabajo. Por eso tratamos de aportar todo lo que podamos darle. No, lo que a ver, obra social. Y también renunciando a veces. Y que no nos paguen. Que no te paguen, ese es el tema. Claro. Che, la mía no es prioritaria, es la de los muchachos. Vamos a ver. Claro, Esa es un poco la idea. Fíjate vos el tema del Día del Amigo. El Día del Amigo lo querían prorrogar, entonces se me ocurrió, los años que uno tiene, digo, le mando una nota al intendente, le mando una nota al gobernador, diciéndole que por qué no cambiamos, por qué no pasamos a hacer el Día del Amigo, la Semana del Amigo. Para dividir. Abrir, trabajan un poco más los empresarios, los muchachos se llevan una propina también, ¿viste? Van a cobrar, los empresarios le van a pagar a los trabajadores. Esa es la prioridad nuestra, es que los trabajadores, que no se pierdan la fuente de trabajo. Ahí estamos trabajando en conjunto. Porque si no, ¿viste? No, como dice Carlito, ¿qué vamos a ir a hacer nosotros? A pedirle, no, muchachos, a ver, vamos a ser coherentes, vamos a ser sinceros. Cuando todo está bien, acuérdense que la obra estuvo trabajando, la obra social tiene que seguir funcionando, nosotros también tenemos que seguir funcionando. Pero ahora estamos todos juntos. Si no vamos todos juntos, no salimos. Ese es el pensamiento que hay que poner sobre la mesa. No salimos. Demetrio, muchísimas gracias por haber venido. No, a ustedes, por favor, gracias. A ustedes nos volvemos a encontrar en 7 días en esta señal y a esta misma hora.